La siguiente es una producción de 360podcast.sv. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a una edición más, un episodio más de Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 8 de la tercera temporada y el episodio número 33 de nuestra historia como Historia Azul, la historia de El Salvador. Voy a aprovechar para hacernos un comercial. Como ustedes saben, hemos sido nominados a Latin Podcast Award de este año, así que agradecemos pues a esta organización que nos ha tomado en cuenta. Solo, como lo hemos platicado ya anteriormente con Herbert, solo el hecho de que hayamos sido nominados es un gran orgullo, porque este es un esfuerzo pues que pues sí, sin precedentes en El Salvador, y creo que hay muy pocos podcasts de historia en toda América Latina. En esta ocasión, ¿verdad? Por supuesto, como ya nos pueden ver en la pantalla, estamos siempre muy bien acompañados con nuestro buen amigo Herbert Erquicia, y nos acompaña de manera especial y aprendiendo a hacer este podcast a través de Zoom, directamente desde Nueva Jersey, Carmen Molina Tamacas, quien en esta ocasión nos va a contar un poco de la historia de la migración de salvadoreños a Nueva York. Hablar de la historia de El Salvador es hablar de la historia de cómo nuestros compatriotas hicieron nuestro país, cómo hicieron la historia de este país, y esta no puede ser contada con justicia si dejamos la historia de los salvadoreños que emigraron para encontrar nuevos caminos, nuevos espacios. Herbert. Hola a todos y a todas. Quiero saludar, Carlos, y por supuesto a Carmen Molina Tamacas, colega, es periodista, antropóloga, investigadora y amiga también, y bueno, que ha hecho investigación en los últimos años sobre migración, ¿verdad? Migraciones, ya lo decía Carlos, por ejemplo, no podemos concebir el Salvador actual sin hacer investigación sobre este tema de migración, de las migraciones, de la diáspora. Hay alrededor más o menos de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas fuera del territorio nacional y obviamente tiene que llamar muchísimo la atención para los investigadores y para el público de podcast como este de historia, el tema de investigación. En este caso, pues Carmen Molina Tamacas, que ya como lo decía Carlos, reside en New Jersey, ha hecho investigación y ha hecho un libro muy importante que tiene que ver también con parte de su historia de vida, porque ella misma es migrante, ¿verdad? Entonces, bienvenida, Carmen, un gusto de verte y escucharte, ¿verdad? Y bueno, estamos acá para que nos contes sobre el libro, sobre tu experiencia de investigación y demás detalles que nos querrás contar. Pregunta morbosa, ¿y los salvadoreños, así como en California te hablan así con acento mexicano, ya los de Nueva York te dicen Nueva York también? Posiblemente. Es más tremendo, digo yo, todos esos niños que no estaban hablando español, que ya no están hablando español, ¿verdad? Que con suerte, como los míos, hablan Spanglish, ¿verdad? Gracias, Carlos, gracias, Herbert, por la invitación a Historia Azul, que he estado muy emocionada por hacer esta participación y a saludar al público. Y bueno, gracias. Y como lo comentaba un poquito antes de comenzar la grabación, pues yo considero que la historia, ¿verdad? Con H mayúscula, la historia de la migración salvadoreña en Estados Unidos es materia pendiente, ¿verdad? Y si bien hay estudios pioneros de
pero son aislados, ¿verdad? O sea, no podemos dejar de mencionar el trabajo de Carlos Lara Martínez sobre los salvadoreños en Calgary, el trabajo de Jorge Colorado, los salvadoreños en Brentwood y Hempstead, que son los conglomerados más importantes en Long Island, en Nueva York. Y también estudios más recientes como de Lacey Abrego en California y Sandra Castro en Long Island sobre la reunificación de la familia, de las madres que dejaron a sus hijos pequeños y ahora, después de años o décadas, están acá. Entonces, todos esos esfuerzos están surgiendo desde la academia, pero en mi opinión están aislados, ¿verdad? Entonces está toda esa fragmentación, y ante esa fragmentación y ante mi propia necesidad de documentar todas las historias que yo empecé a conocer y a recolectar cuando yo me mudé de El Salvador a Brooklyn, porque ahí fue donde me tocó, es un granito de arena en la construcción de esa historia que, en mi opinión, merece ser conocida, contada, registrada. Totalmente. Y lo más curioso es que, bueno, que de los salvadoreños, de los centroamericanos, que porque somos migrantes recientes, y no es cierto. O sea, yo me tardé en descubrir eso, pero los salvadoreños han estado emigrando, han estado llegando a Nueva York desde hace 100 años, wow, ¿verdad? Y he tenido el privilegio de conocer personas y eso es porque hablamos de los libros y hablamos de las documentaciones, de los censos, que es una parte fascinante, pero para mí, con mi formación como periodista, la riqueza de poder conocer y de haber conocido a las personas que ya se me están muriendo, ya se me murieron unas cuantas protagonistas de mi libro, y esa es, digamos, el reto, ¿no? de construir, de aportar al conocimiento de la historia para las futuras generaciones, para las presentes y futuras generaciones. Fíjate que sí, yo creo que uno de los errores más comunes es pensar que los inmigrantes comenzaron con la guerra, ¿verdad? Con la guerra del 80 hasta el 92. Sin duda está equivocado, ¿verdad? Yo tengo un tío mío, falleció ya, pero él emigró a Estados Unidos en 1966, ¿verdad? Él se fue a California, peleó en Vietnam, ¿verdad? Es decir, hizo una vida completa en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito, pues, cómo es la historia de estos salvadoreños. ¿Por qué se empezaron a ir hace 100 años, ¿verdad? Obviamente no fue por la guerra. O sea, ¿qué los atrajo? ¿Qué los llevó? ¿Qué los movió? Exactamente. Y es curioso que mencionas a tu tío en los años 60, porque los años 60 son clave. No solo en California, no solo en Nueva York, sino que en general, pero porque hubo muchos cambios a nivel de las leyes migratorias en Estados Unidos y incentivos también, particularmente para el trabajo doméstico, para las mujeres, en el caso de Nueva York, que fueron como la punta de lanza. Pero entonces yo ahí empecé. Bueno, entonces digamos que porque hablamos de la guerra, pero realmente empezaron a venir ya de forma más masiva cuando la situación política comenzó o estaba como demasiado ya efervescente de los mediados de los 70 para abajo, pero en realidad no, fueron en los 60, pero no, también empecé a encontrar historias de los 50. Resulta que Salarrué y Consuelo Suncín estuvieron en los 40 viviendo sus romances, sus historias de amor trágicas, ¿no? Y entonces resulta que en los 30 hubo un oftalmólogo, Américo Oriani, de la familia Oriani salvadoreña italiana, que fue un pionero en la industria de los lentes y los lentes de contacto particularmente. Y además, ya publicado mi libro, porque yo mi libro lo publiqué en el 2020, antecito de la pandemia, en enero, y solo pude hacer un lanzamiento en febrero y ya todo se nos fue al carajo, ¿verdad? Publicado el libro, me hizo una entrevista a un colega de New York One, y al día siguiente de que salió el reportaje, la entrevista, recibo un mensaje en el chat de Salvi Yorkers, de un señor, de un profesor retirado. Me dice: qué lástima que no supe antes de este libro, porque resulta que mi papá vino hace
100 años. Y es así como, wow, es como... Y es porque los censos, particularmente de los años 60, es cuando empiezan a aparecer los salvadoreños en la ciudad de Nueva York, es New York City, que son los 5 condados, ¿verdad? Que son el Bronx, Queens, Kings, que es Brooklyn, Manhattan y Staten Island. Pero la experiencia de los salvadoreños geográficamente también está marcada por esa diferencia, por los que se quedaron en la área metropolitana, es decir, New York City, y los que se quedaron y los que se fueron para el suburbio, por un montón de razones, por cambios demográficos, porque ahí estaban las fábricas, había una industria pujante aeroespacial y militar, pero los salvadoreños campesinos no iban preparados para esos trabajos, pero empezaron a trabajar en todos los trabajos, se empezaron a colocar en todos los trabajos alrededor de la industria, porque había que servir mansiones, porque había que atender piscinas, porque había que cortar césped, porque había que limpiar nieve y había que cuidar niños y se necesitaban amas de llaves. Y así es como empiezan a sentarse salvadoreños en uno de los suburbios más caros, más racistas y más gentrificados de Estados Unidos. Pero resulta ser que ya antes, como es el caso de Ángel López, que es un señor, un chalateco, que salió, no tenemos evidencia documental porque no la encontramos, ni su hijo ni yo, que peleó en la Revolución Mexicana y entra a Nueva York en 1918. Ese es 1910. Entonces, y logra servir como, bueno, y se logra, su historia es fascinante, es para una serie, porque logra servir como marinero mercante durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar que era demasiado viejo. Claro, ya tenía 50 porque años. Tenía 47 años. Entonces, ¿por qué salió? Él, de vivir casi nómada de la recolección agrícola en el occidente del país, en una pobreza extrema, sufriendo muchas condiciones, sale súper joven y se vino, estuvo un tiempo en Guatemala, entró, imagínense, pelear en la Revolución Mexicana y luego trabajar en las fábricas automotrices de las primeras plantas automotrices en Estados Unidos. Fue vaquero y trabajó en hoteles y en teatros de Brooklyn en los 30. Tenemos las cartas que su hijo guardó, las cartas de recomendación que le daban cuando trabajaba en esos hoteles y esos teatros. Y termina siendo un marinero mercante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y toda la constante es ver un porvenir mejor. Algunos lo hicieron por aventura, otros por necesidad, otros por probar suerte, otros porque sienten que El Salvador es una sociedad demasiado opresiva. Y bueno, ya vemos al final de los 70 y los 80 el gran éxodo de la guerra. Sí. Carmen, una pregunta. Me parece muy interesante esta historia de vida de este salvadoreño que decía. ¿Y tu libro, por ejemplo, recoge este tipo de historias de vida? Y lo haces a partir de focus group, o lo haces a partir de entrevistas semiestructuradas, o cómo haces, o sea, porque el público también quiere saber, bueno, cómo se escribe un libro, ¿verdad? Donde hay muy poco documento, pienso, ¿verdad? O habrá mucho documento, porque si has mencionado, por ejemplo, están los censos, ¿verdad? Pero toda esa historia que nos has relatado es a partir, entiendo yo, de una oralidad, ¿verdad? Entonces sí nos gustaría... que es la parte fascinante, ¿no? Exacto. O sea, y bueno, el periodismo le pide prestado a las ciencias sociales el método, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ahí vamos a empezar. No me fue muy bien porque quizás debía haber puesto más atención en la universidad. Esa clase que faltaste. Dicho sea de paso, Herbert fue mi profesor de Mesoamérica 3 en la Universidad Tecnológica. Sí, esa Entonces clase que faltaste. fue un poco difícil la parte metodológica ya a la hora de estructurar el libro, pero
mi experiencia como periodista y mi entrenamiento como antropóloga también me sirvió para hacer esas entrevistas a profundidad. Y es lo más valioso, y que es la construcción de la confianza y de las relaciones de amistad y de confianza, para que la gente le cuente historias que van desde eso hasta historias trágicas de los asilados políticos o de las personas que vinieron en caravanas y estuvieron secuestradas por coyotes, y todo ese trauma que han vivido de separaciones y todo eso. Entonces, digamos que yo formé una hipótesis muy sencilla, ¿verdad? O sea, que las circunstancias para cada salvadoreño son distintas, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue, de una forma arbitraria, seleccionar una historia por década. Eso no significa que eso es lo que estaba pasando, sino que es una muestra, ¿verdad?, de cómo lo vivieron en determinado momento. En el caso de Ángel López, fue a partir de lo que él le contó a su hijo, que Bernie López. Él es un profesor, como mencionó, un profesor retirado, y la disciplina que él tuvo de guardar los documentos de su padre. Y lo que nosotros encontramos, eso fue con ayuda de una abogada, amiga mía y periodista ecuatoriana, María Barrera. Encontramos los manifiestos del barco en el que él vino con su familia para esta fecha, fue el 2 de septiembre, Día del Trabajo de 1929. Pero lo fascinante es que él escribió sus memorias en inglés, escribió su autobiografía que se llama The Contact Lens and I. Lo escribió en inglés y lo publicó en una edición muy limitada en 1978, 975, creo, 3 años antes de morir. Entonces, y la familia, por medio de uno de los sobrinos nietos de él, yo pedí permiso porque el libro no es accesible, no es público. Pedí permiso para poder traducir algunas partes e incluirlas en el libro. Entonces, y luego las otras fueron entrevistas construidas a partir de la confianza y de los años y de la rigurosidad, para poder, porque son entrevistas y traté de condensarlas, ¿no? Para no hacerlas. Y luego, obviamente, las documentaciones de personas que ya no están, como Sala Rue o Consuelo Sunsin. Pero Consuelo Sunsin, bueno, para quienes nos están escuchando, y no sé si este tema lo han abordado, fue la esposa del conde Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito, fue la esposa de él. Ellos vivían en Nueva York cuando el conde se va y desaparece. Se publica el Principito, el conde se va y su avión se pierde en combate, ¿no? Pero ella estaba en Nueva York, y parte de esas memorias ella las escribe en el libro que lo publicó póstumamente su heredero, que es La Memoria de la Rosa. Y fue 1944, 47 creo, que se publica el Principito. Y bueno, obviamente eso ya está documentado, pero como tenía que llenar el espacio entre los 30 y los 40, ocupé esa. Y luego, por ejemplo, la de los años 50, que tuve el honor de conocer a la que ha sido una de las matriarcas de la migración salvadoreña en Nueva York, que fue la señora Katy Andrade, que murió hace apenas 2 años, y tuve el privilegio de conocerla, de entrevistarla, de acceder a una pequeñísima parte de su inmenso archivo. Y bueno, ella murió hace 2 años. El New York Times le publicó un tremendo obituario, calificándola como una de las principales abogadas de la causa de los inmigrantes, ¿verdad? Pero ella vino en 1950, entonces imagínense tener toda esa disciplina. Para mí es una cuestión no de talento, sino que de disciplina, hacer un libro y tener la posibilidad de construir la bibliografía. Eso creo que quizás fue la parte más difícil. Mira, y en sí,
¿tú consideras que existe diferencia entre la migración que se va para el lado este, para la costa este de los Estados Unidos, y la migración que va para el lado de la costa oeste? Es diferente, es la misma. ¿Hay alguna diferencia? Pensaría uno que es lo mismo, pero la verdad que creo yo que al final el destino también influye un poco, pues. Y las conexiones, bueno, no lo sé porque no he vivido en la costa oeste, ¿verdad? Entonces, y ahí tiene mucho que ver el tema de la minería, de cómo se desarrolló. Pero es súper interesante y por eso vuelvo al punto de que es una deuda pendiente, ¿verdad? O sea, ¿cómo categorizar? Porque esa pregunta me la hacen. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los salvadoreños de la costa este y los de la costa oeste o los de Texas? Bueno, no lo sé, ¿verdad? Entonces, sí, habría que ver cómo fueron los periodos, cómo se desarrollaron en Los Ángeles. Y yo lo que he estudiado es la parte de Nueva York. Ok, y perdón, algo muy importante que podemos rescatar de lo que está hablando Carmen es que muchos de los estudios, porque hay una gran cantidad de estudios sobre migraciones, son de las migraciones recientes, ¿verdad? Sin embargo, vos pudiste por lo menos hacer una cronología de migraciones a Nueva York, ¿verdad? Esta zona, por lo menos desde hace 100 años, o por lo menos tuviste acceso a todas estas, documentos, personas y demás. Estamos hablando de, y vos lo decías, algo micro, ¿verdad? Que podría replicarse, obviamente, en otros estados o en otros espacios de esta nación, ¿verdad? Y fíjate que es curioso porque es tan desconocido. Yo tuve un programa y estaban unos señores invitados de Intipucá, y ellos como que súper recelosos porque pero es porque ellos se consideran pioneros. Porque obviamente fueron pioneros, ¿no? En el área del DMV, que es DC, Maryland y Virginia. Era que es un eje fundamental de la migración salvadoreña en el Atlántico Medio, que sería. Porque nosotros venimos en los años 60, sí, pero le estoy demostrando que tenemos evidencia de historias de personas que vinieron en los 30, en los 20 y hace 100 años. Claro, yo creo que es importante entender la huella del tiempo y decir que desde hace 100 años hay salvadoreños moviéndose a ese lado de Estados Unidos. Es impresionante, ni idea tenía. Pero ¿cuándo explota realmente la migración? ¿Es para la guerra? ¿Empieza antes? ¿Y fue realmente la guerra el principal detonante de todo esto? Los salvadoreños que están allá, ¿cuántas generaciones son las que van? Tú sos primera generación de migrante, ¿verdad? Tus hijos, no sé si son nacidos aquí en El Salvador, nacidos en Estados Unidos, pero ya sería la primera generación de salvadoreños estadounidenses. Yo creo que son los 60, más que los 80, los 60. Por eso que les mencionaba el tema de las reformas que se dieron de las leyes migratorias y los incentivos que había para que las mujeres vinieran a trabajar en trabajos domésticos. De hecho, acabo de conseguirlo. Este libro no se encuentra en ninguna parte que habla de las mujeres inmigrantes. Imagínense esta Biblia que es Female Immigrants to the United States, habla del Caribe, Latinoamérica y experiencias de África también. Este libro es de 1981, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estaba ocurriendo cosas muy interesantes y muy importantes que se empiezan a definir entonces? En el caso de mis hijos, o sea, sigue esa tónica porque la bisabuela paterna vino muy joven en los años 60. La abuela vino posteriormente. El padre de mis hijos nace en Estados Unidos y mis hijos ya son salvadoreños estadounidenses, ¿no? Entonces ya son los que ya... Bueno, la que nació en El Salvador sí habla un poco más español, el chiquito es casi que imposible. Entonces ya estamos hablando de cuántas, y cada 20 años 25 años una generación, ¿verdad? O sea, yo tengo compañeras, que ahora viven en Estados Unidos, que ya son abuelas, ¿verdad? Entonces, abuelas muy jóvenes. Entonces, son todas esas generaciones que vienen. Bueno, de hecho, la señora de la portada,
que es doña Jerónima Campos. Ella emigró a los 86 años de edad, pero sus hijas vinieron en los años 60 y trabajaron como empleadas domésticas internas, entre comillas. Eran prácticamente esclavas, porque no salían. Las señoras trabajaron, la emigran, y ella viene a los 86 años, muere de 104 años. Y esta foto, la de la portada, fue tomada 2 días en el observatorio de las Torres Gemelas, 2 días antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Así. Entonces, hay cada historia, y eso fueron los 60, y obviamente ya a partir al inicio de los 70, cuando ya estaba toda esa complicación a nivel de la represión, del malestar sociopolítico, los secuestros y todo como se empieza a complicar en El Salvador, y no solo en Salvador, sino porque Guatemala también, y Nicaragua, que empieza a crecer. Entonces, como lo mencioné, el tema de los censos, los salvadoreños empiezan a aparecer en los 60, y de ahí solo empiezan a crecer los números, pero obviamente siempre con subregistro, porque como vos lo mencionaste al principio, se calcula que hay aproximadamente 3 millones de salvadoreños, pero no hay un censo de salvadoreños en el exterior. Esa es una deuda histórica, ¿verdad? O sea, porque lo que sabemos es a partir de estudios que son fragmentados y de las proyecciones que hacen instituciones como el Migration Policy Institute, el Pew Research Center, pero es una deuda. Sí, claro, pero ¿verdad? Al final la gente que que ha emigrado en condiciones ilegales, pues lo menos que quiere es estar dando información de ellos mismos, ¿verdad? Porque como sea tienen miedo que los vayan a encontrar. Imagínate que el mismo censo, el censo más reciente fue en el 2020, durante la administración Trump, durante pandemia. O sea, eso, o sea, van a salir y están empezando a salir análisis muy interesantes, porque incluyeron por primera vez el tema de la etnia. A mí me dio risa porque me preguntaron que si yo soy black latino o white latino, y yo me quedo white hispanic or black hispanic, y yo me quedo, o sea, eso. Mira, en los episodios anteriores a estuvimos hablando de don Alberto Maferrer, y hacíamos una correlación, porque en los primeros episodios, cuando hablábamos de la colonia y hablábamos de cómo nos veíamos los latinoamericanos, los salvadoreños, la verdad que se nos pierde mucho en el tema de la etnia, ¿verdad? Y hace poco estuve platicando con una señora en Suchitoto, y la señora pues medía 1.70, de tez como bien, no blanca, pero más pequeña. Y ella se decía que era indígena, y yo le digo, señora, disculpe, pero no. El hecho de que usted piense que es indígena no la hace indígena, esa señora, ¿verdad? Entonces, creo que vivimos atrapados entre esos dos polos fuertes de nuestra cultura, y se nos olvida que realmente tenemos que vivir un poco nuestra realidad como tal, ¿verdad? Y quería mencionar que yo no inventé el término Salvi Yorker, yo lo encontré en las redes sociales. Okay. Porque ese término, el Salvi Yorker, es una palabra, ¿no? Pero que está compuesta de 2 gentilicios, ¿verdad? O sea, el Salvi de salvadoreño, pero es bien interesante si se hace el análisis lingüístico o etnográfico, que es etnolingüístico, ¿verdad? Porque los millennials o centennials ya no se están autodenominando como cipotes, cipotas, o no, el Salvi es más abarcador, ¿verdad? Ahí se encuentran, porque así se buscan en las redes sociales, así se encuentran. Ustedes ponen el término Salvi y le va a salir Salvi News, Salvi Vegan, Salvis Unidos, Salvis Who Lunch. Yo no sabía, porque yo no soy de esa generación. Yo no vine pequeña, a mí no me trajeron, yo no nací aquí,
Y bueno, del Yorker, el Salvi Yorker, porque es el neoyorquino, ¿no? Y que no es un invento reciente tampoco o exclusivo, porque están los Dominican York, que tampoco todos los dominicanos nacidos en Nueva York se consideran Dominican York, o los New Yorkers, que son los herederos, ¿verdad? Que no son inmigrantes, pues técnicamente, de los boricuas nacidos o hijos de boricuas nacidos en Nueva York particularmente. Entonces para mí fue como muy fascinante y vamos a ver si sale el siguiente, ¿verdad? Que sería Salvi Jerseyans. Mira, muy interesante, Carmen, todo esto que hemos visto y bueno, lo que nos has contado, lo que Carlos expresaba y habla obviamente de las complejidades de las identidades étnicas, de las identidades nacionales, de las identidades locales, de todo esto, de cómo te autodefinís, ¿verdad? Como Salvi Yorkers y todo eso, porque eso era parte de lo que quería preguntarte, pero ya lo contestabas. Una de las consultas es, tu servidor y muchos de los que nos ven y nos escuchan estarán interesados en dónde consiguen tu libro. Sí. En mi caso, ¿dónde lo consigo? En físico, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en El Salvador está en la librería de la UCA. Ok. Y también hay unos ejemplares autografiados que están disponibles y me pueden contactar a través de las redes sociales, que es @salviyorkers. Pero la biblioteca de la UCA, también la biblioteca Café. Okay. Y para los compatriotas que están en todo el mundo, bueno, está en el mercado internacional de Amazon, está en español, inglés, el audiolibro que lo acabamos de sacar con un trabajo espectacular y monumental con mi colega y amigo Diego Murcia, narrado por otra periodista salvadoreña, Tatiana Alemán. Entonces está el libro físico, el digital, el ebook, el audiolibro, y en Amazon, en la biblioteca Barnes & Noble también, y yo lo he visto en otras tiendas así cuando ya están como de reventa, ¿no? Podés volver a poner el libro así para que toda la gente lo vea. Qué bien. Mire, imagínense, #SalviYorkers. Así es. Mira, Carmen, pero tú estás también involucrada en algo de podcast. Somos colegas podcasteros. A ver, contanos. Y cafeteros también, o estás tomando té. Tecito. Chai. Con Diego, bueno, yo entré de la mano de Diego Murcia, porque nos vimos cuando empezamos a hacer, ninguno de los dos había hecho un audiolibro y fue un trabajo súper interesante y complejo a la vez, por diversas circunstancias. Por el volumen del libro, para empezar, porque son 300 páginas. Y porque tiene mucho texto en inglés, ¿verdad? Entonces a Diego se le ocurrió, porque él lo produjo, él hizo todo el coaching con Tatiana, para que ella hiciera las grabaciones, porque yo no me atreví a hacerlo. O sea, para mí es zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Y no le hacía. Ahora tal vez con el equipo, tal vez me aventaría, pero no creo. Entonces Diego me dice, ¿qué te parece si hacemos un podcast narrando la experiencia? Y nos hemos muerto de la risa, o sea, hemos estado sufriendo porque fue bien difícil, o sea, pero tiene su magia, ¿no? Hacer todas las sesiones. Entonces fuimos narrando los desafíos que estábamos enfrentando, ¿no? O sea, uno es, bueno, por ejemplo, las pronunciaciones, las grabaciones, algunos conceptos, porque yo lo intenté hacer 2 veces y fracasé con todo éxito, ¿verdad? No se pudo. Entonces, y cuando ya íbamos... Probable, son 7 horas. El libro, la grabación fueron 7 horas de grabación, ¿verdad? Por el volumen, la gran cantidad de información que tiene. Y en eso, bueno, así fue como hicimos los capítulos hasta que los sometimos ya, porque como está en la plataforma de Amazon, que se llama, se me olvida ahorita el nombre, ACX, que es la plataforma de podcast, que tiene que cumplir requisitos técnicos, igual que un libro impreso en Kindle,
en KDP, pero en el audio. O sea, y entonces esos fueron, te dicen 10 días hábiles. O sea, nosotros estábamos, pero comiéndonos las uñas porque no sabíamos si lo iban a rechazar. Y pasó. O sea, quiere decir que Diego sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahí termina y solo hicimos creo que un episodio más. Y entonces está la serie de Bitextuales, que es su podcast de Diego Murcia, y ahí donde narramos toda esa experiencia. La verdad que yo he quedado picada de hacer más, y con la única pues, limitante que es el tiempo, sí, ¿verdad? Exacto, porque para hablar de esto estamos, pero podemos amanecer. Bueno, mira, Carmen, yo la verdad que te agradezco infinitamente porque hasta coordinarnos aquí las agendas fue dificilísimo. Tú estabas complicado un fin de semana, nosotros otro fin de semana, y así. Se nos vino el 15 de septiembre y ya todo se puso pues como más complejo, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio que nos has dado para hablar de la historia de los salvadoreños en Nueva York. Para Herbert y para mí pues siempre será un gusto recibirte aquí. Este es tu espacio, contar con nosotros, y nada, agradecer la audiencia como siempre que nos estén acompañando en Historia Azul. Y siempre cerramos los episodios nuestros con una frase interesante que en este caso pues Herbert Erquicia nos va a presentar como todas las semanas. Bueno, la frase es de Nietzsche, ¿verdad? Y dice, solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Y un poco también que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? Carmen, un gusto de haberte visto y escuchado, ¿verdad? Y hablar de tu libro que pues es de comprarlo, ¿verdad? Y de leerlo, porque se ve muy, muy interesante, se escucha muy interesante. Gracias, siempre a la orden. Este tema es fascinante, ¿verdad? Tener este privilegio de haber conocido tanta gente y de sacar sus historias. Así que estamos a la orden siempre. Gracias por la oportunidad de estar en Historia Azul y ojalá que nos veamos pronto. Sí. Buenísimo, muchísimas gracias por todo. Amigos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Historia Azul. Seguimos pendientes y esperen un poco más de esta temporada, siempre publicándose los días martes en todas nuestras plataformas, Spotify, Google Podcast, iTunes y también YouTube. Muchísimas gracias y hasta luego. Esta fue una producción de 360podcast.sb.